Bueno, el objetivo de este video es que sirva para explicarles las distintas consignas del primer examen parcial perteneciente al módulo de economía. El parcial consta de distintos ítems y voy leyendo y explicando cada uno de ellos. El ítem 1, nombre del emprendimiento. Tienen que definir su idea de negocios en un nombre que sea o que esté relacionado con lo que van a proponer hacer, y este nombre tiene que ser corto. Segundo, describe el objetivo de su emprendimiento. Generalmente en media carilla yo tengo que escuetamente, pero de manera clara, específica, tengo que explicarle a un tercero qué actividad económica pretendo hacer, a quién quiero llegar y cuál va a ser el universo de servicios o bienes que voy a brindar. Ítem 3. Enumere y explique los factores que van a condicionar la demanda de su bien o servicio. Vale decir, ustedes tienen que remitirse a la bibliografía sugerida en el aula virtual. Tengo que identificar los factores condicionantes de la demanda de un bien en general y seleccionar qué factores determinantes de la demanda van a ser influyentes a la hora de decidir la decisión, de accionar la decisión de compras por parte de los consumidores. Vale decir, puedo seleccionar todos, pero tengo que explicar por qué cada uno de estos factores va a condicionar la venta del producto, del bien o servicio que estoy ofreciendo. Una vez que selecciono factores condicionantes de la demanda y explico por qué van a influir en la demanda de mi producto específicamente, a continuación resuelvo de manera gráfica estas dos situaciones que me plantea el ejercicio. ¿Cómo van a influir gráficamente, partiendo de una situación de inicio? Por un lado, A, una disminución del precio del bien de demanda conjunta, y B, un aumento del precio del bien del producto que yo voy a ofrecer. Obviamente, estas situaciones se refieren a la diferencia que existe entre movimiento y desplazamiento de la curva de demanda. Voy al ítem 4. Enumera y explique los factores que van a condicionar la oferta de su bien o servicios. Deben remitirse a la bibliografía e identificar cuáles son los factores condicionantes de la oferta en general, y a partir de ellos solo seleccionar aquellos factores que van a influir en la producción del propio bien y servicio, que por sus características, digamos que van a condicionar la producción del bien o servicios de su futura empresa. Y tengo que explicar por qué los seleccioné y de qué manera van a condicionar la producción del bien. Una vez que he resuelto ese tema, voy a pasar a los siguientes ítems del punto 4. A, graficar una disminución del precio de su producto en particular, y B, cómo impacta, partiendo de una situación de oferta inicial, una mejora tecnológica que permite reducir costos. Obviamente, acá trabajamos, al igual que demanda, dos gráficos diferentes que me van a servir para evaluar si ustedes entienden la diferencia entre movimiento y desplazamiento de curva de oferta. Ítem 5. Construye una matriz FODA referida al posicionamiento de su idea de negocios dentro de un contexto específico. Una matriz FODA, obviamente van a tener que enunciar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que encuentran ustedes como empresa nueva, como idea de negocio que se está gestando en un ámbito coyuntural definido, regionalmente, que tengan las características del contexto en donde se va a implementar su idea de negocios. 6. Defina el tipo de mercado, si es de competencia perfecta, monopolio, oligopolio, competencia monopolística, en donde su producto interactuará. Explique las características teóricas aplicables a su idea de negocios. Vale decir, ustedes tienen que seleccionar si el mercado en donde va a interactuar su idea de negocios pertenece a la competencia perfecta o a la competencia imperfecta. Bien, vamos a suponer de que pertenezca al ámbito de la competencia perfecta. Esta competencia perfecta está definida por 5 supuestos. Entonces, ¿qué supuestos de esa competencia perfecta se aplican
o van a ser tenidos en cuenta dentro del ámbito en donde va a interactuar su propia idea de negocios. Lo mismo como competencia imperfecta. Pero si ustedes eligen competencia imperfecta, deben seleccionar el tipo de mercado específico, porque cada uno, monopolio, oligopolio o competencia monopolística, va a tener sus características particulares. Entonces, una vez que elijo, por ejemplo, competencia monopolística, pues bien, la competencia monopolística tiene una serie de supuestos y una serie de características específicas de este mercado. Y esa información está en la bibliografía sugerida dentro del aula virtual. Me voy a la bibliografía, identifico esas características y veo de qué forma se van a aplicar al mercado que le va a tocar enfrentar la idea de negocios que ustedes proponen. La selección del mercado es muy importante porque en función de esa selección de mercado específica va a condicionar la elección y la teoría de los puntos subsiguientes. 7. En función del tipo de mercado que considera aplicable al contexto en donde implementará su idea de negocios, grafique y describa los tipos de beneficios a obtener en el corto y en el largo plazo. Si hablamos, por ejemplo, de competencia perfecta, yo sé que en el corto plazo, y ustedes van a ir a la teoría para verificarlo, en el corto plazo, en competencia perfecta, los beneficios, sabrán ustedes que pueden ser de 3 tipos. Beneficios subnormales, normales o nulos, y supernormales o extraordinarios. Pero a largo plazo y por el supuesto de libre acceso al mercado, ese tipo de beneficios en el largo plazo siempre se transforman en beneficios normales por un proceso de ajuste que se da del corto a largo plazo mediante el ingreso o la salida de empresas en el mercado. Si ustedes eligen una morfología perteneciente a la competencia imperfecta, pues sabrán que la característica de la curva de demanda es totalmente diferente de la competencia perfecta. Primero, en competencia perfecta, la curva de demanda de la empresa es plana y la curva de demanda es igual al ingreso medio y es igual al ingreso marginal, como ustedes lo vieron en la teoría. En cambio, si nos vamos a un ejemplo de competencia imperfecta, la curva de demanda de la empresa es decreciente de izquierda a derecha y el ingreso marginal se ubica por debajo. Eso les va a condicionar la tipología de beneficios a corto y a largo plazo. Si hablamos de competencia monopolística, por ejemplo, a corto plazo se pueden dar los 3 tipos de beneficio, al igual que en la competencia perfecta. Pero si hablamos de competencia monopolística de largo plazo, esos beneficios se van a poder transformar en distintas tipologías. En competencia monopolística, beneficios nulos o normales. En monopolio, tanto en el corto como en el largo plazo, se pueden dar los 3 tipos de beneficios posibles: subnormales, normales o extraordinarios. Por eso digo, la teoría a mí me responde en función del tipo de mercado que seleccioné, competencia perfecta, monopolio, oligopolio o competencia monopolística, qué gráficos y qué tipos de beneficios voy a tener en el corto y en el largo plazo. Fíjense que en el desarrollo teórico que ustedes han leído de las distintas tipologías de mercado, en ese desarrollo teórico también les van a indicar cómo son las curvas de demanda, cómo calculo el ingreso marginal, cómo calculo el ingreso medio o el ingreso por venta por unidad de producto. De igual forma, en la teoría que tienen de costos, en esa teoría la fórmula que define los costos están condicionadas por el volumen de producción y por el tipo de competencia. Por el tipo de morfología de mercado vamos a tener fórmulas para el cálculo del costo marginal, del costo medio variable, del costo medio fijo y del costo medio total. Con respecto a eso me voy al siguiente punto. Punto 8, describa y enumere los insumos que van a ser considerados fijos y variables, precios de insumos en moneda local, información de proveedores y otros datos que considere relevantes. Ahí voy a poder evaluar en función de las listas de costos fijos y costos variables que ustedes realizan, digamos que la capacidad de identificar
aquellos costos que van a variar con la tasa de producción y aquellos costos que permanecen inalterables independientemente del nivel de producción que ustedes elijan. Último punto, 9. En función del tipo de mercado definido y el conocimiento teórico adquirido, define niveles de precios relacionados a diferentes niveles de producción que estima poder enfrentar, completando el siguiente cuadro. Ese cuadro es un cuadro ejemplificativo de los cuadros que tienen en la bibliografía sugerida durante el módulo de economía. Si yo hablo de competencia perfecta, obviamente, independientemente del nivel de producción que ustedes seleccionan, el precio se va a mantener constante. ¿Por qué? Porque en competencia perfecta existe atomización de mercado, por ende las empresas no tienen poder para fijar precios, por ende son empresas precio aceptantes y los niveles de precios en sus cuadros van a permanecer constantes. Si yo elijo un mercado de competencia imperfecta, los niveles de precios van a tener un manejo discrecional por ustedes. Y es una forma de evaluar si en verdad han comprendido la diferencia entre mercados de competencia perfecta y mercados de competencia imperfecta. Por último les digo, esta es la primera parte del plan de negocios que seguiremos completando en el siguiente módulo. En general les digo, un plan de negocios nunca está terminado, siempre es perfectible y siempre es susceptible de poder mejorarlo en función de visiones transversales. Un plan de negocios siempre se hace entre un equipo de profesionales que tienen competencias disciplinares diferentes. Por eso les pido que pongan su máximo esfuerzo y su máxima creatividad, pero siempre basando sus descripciones y sus análisis técnicos en función de la bibliografía que tienen en el aula virtual. Cualquier cosa nos estamos comunicando. El parcial es el día viernes. Este video se los cuelgo inmediatamente después que cuelgo el parcial en el aula y lo tienen que entregar el domingo a las 12 de la noche. Nos vemos, chicos.